Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Bendiciones en Cristo, amables oyentes, por la bondad de Dios y su maravillosa gracia. Estamos nuevamente en esta mañana dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación para edificar sus vidas y traer el conocimiento del Señor Jesucristo a sus corazones. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración para que el Espíritu Santo guíe la enseñanza y sea esta de mucho provecho a sus vidas. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, bendecimos tu santo y glorioso nombre en este día, dándote gracias, Señor, porque nos permites un día más de existencia en este mundo. Te damos gracias por todo lo que nos das a diario, el techo, los alimentos, los hijos, la familia. Bendecimos tu nombre, porque tú eres muy bueno, Señor. A pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado, tú nunca nos faltas con nada, Señor. Te damos gracias también por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, quien vino del cielo a la tierra a dar su vida en rescate por nosotros. Por eso, mi buen Dios, yo te ruego que bendigas este programa y que todos los que escuchan el mensaje el día de hoy sean grandemente edificados y vengan al conocimiento de la salvación en tu Hijo Jesucristo. Y a los que ya te conocen, Señor, permíteles seguir edificando sus vidas y crecer en el conocimiento de la verdad para gloria y honra de su santo y glorioso nombre. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 2. Hoy consideraremos los versículos 13 y 14 de esta preciosa carta. Dice así la palabra de Dios: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. En estos dos pasajes, Juan no está dirigiéndose a tres grupos diferentes de edades, es decir, no se está refiriendo a hijos, padres y jóvenes. Debemos entender la palabra hijitos como dirigida en un sentido general a todos los creyentes de las diferentes edades en la iglesia. Es una expresión de cariño que da a entender que ellos son sus hijos espirituales y por eso les dice hijitos. La palabra padre debe entenderse como dirigida a líderes espirituales o padres espirituales de la iglesia, es decir, a los más maduros en la fe, los cuales han dado fruto espiritual en su vida. Y la palabra jóvenes debe entenderse como dirigida a los que están en crecimiento de madurez espiritual en la iglesia, los cuales darán fruto en su debido tiempo. Entonces, iniciamos nuestra meditación en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. En este versículo 13 se dirige especialmente a los padres, es decir, a los padres espirituales, a los maduros en la fe, y les dice que les escribe porque ellos conocen al que es desde el principio, es decir, al Señor Jesucristo, al Verbo de vida, al Verbo hecho carne.
Esto habla de un conocimiento no solamente intelectual del Señor Jesucristo, sino de un conocimiento más profundo, más experimental y más íntimo acerca de Jesucristo y de la revelación de Dios en Él. Los padres espirituales son aquellos que ya no chupan leche, sino alimento sólido, porque han alcanzado una madurez espiritual, tal como dice Hebreos 5, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es a esta clase de personas a las que el apóstol Juan les llama padres, a aquellos que ya no toman leche, a aquellos que ya comen alimento sólido, los que han alcanzado madurez en la fe cristiana, aquellos que han ejercitado sus sentidos a través de la palabra en el discernimiento del bien y del mal, aquellos que saben discernir entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. A estos es que se dirige el apóstol Juan con esta carta. Por tanto, los padres espirituales o maduros en la fe y en el conocimiento de Dios son los encargados de pasar la antorcha del conocimiento del Evangelio a los que van surgiendo como jóvenes en la iglesia, tal como dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y para qué le escribe que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús? Para que lo que ha oído de Él y ante muchos testigos acerca de la doctrina de Cristo, también eso que ha aprendido de la doctrina de Cristo, la encargue también a hombres fieles, la enseñe a ellos y les encargue a esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso indica que el Padre Espiritual prepara más varones en la congregación, les enseña la doctrina para que éstos a la vez la enseñen a otros, y así la antorcha del Evangelio vaya pasando de generación en generación. Eso indica ser padre espiritual. Eso indica no estar chupando leche, sino pensando en el desarrollo del reino de Dios sobre la tierra. En una iglesia, Dios, por su gracia, siempre pone personas maduras en la fe, es decir, padres espirituales, para edificar a los creyentes, tal como dice en Efesios 4, versículos 11 al 16. Dice así la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Un pasaje que nos revela claramente que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, es decir, a los que pusieron el fundamento doctrinal en la palabra de Dios, los que fueron testigos oculares de la muerte y de la resurrección de Cristo y fueron enseñados por Él. Estos apóstoles pusieron el fundamento. A otros profetas. Estos profetas hacen referencia tanto a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que también profetizaron, y sobre esa base se fundamentó la doctrina apostólica neotestamentaria. Por eso el apóstol Pablo dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice que también constituyó a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Todo esto para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de dejar maestros en la iglesia es que edifiquemos a los santos para que lleguen a ser, a través de la enseñanza de la doctrina de Jesucristo, varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con el propósito de que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, porque hay estratagema de hombres, de falsos maestros, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, está dándoles instrucciones para que continúen su obra como padres espirituales, edificando la iglesia a los más jóvenes, a los de menos conocimiento y a todos en general, para que la iglesia crezca, madure y se fortalezca y sea una iglesia que honre y glorifique al Señor en todas las cosas. Y continúa diciendo en el verso 13 y 14: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estos jóvenes a los cuales escribe el apóstol Juan son los jóvenes espirituales. No se refiere a jóvenes en edad, sino a todos aquellos que están madurando en la fe, así tengan 40 o 50 años. Ellos están madurando en la fe y en el conocimiento de Dios. Juan los elogia porque son fuertes, es decir, están fortalecidos en su hombre interior. ¿Y por qué razón están fortalecidos en el hombre interior? Porque están atesorando la palabra de Dios en su corazón y por consiguiente tienen el poder para vencer al maligno. Estos jóvenes son fuertes porque están creciendo y madurando y han atesorado la palabra de Dios en sus corazones, porque solamente seremos fuertes espiritualmente y venceremos las acechanzas del diablo y las atracciones del mundo guardando la palabra de Dios. Por eso, en el Salmo 119, versículo 9 al 12, dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Claramente el pasaje nos enseña que el joven limpia su camino
y lo limpia porque su caminar es sucio, es incorrecto a los ojos de Dios, y la única manera de limpiar el joven su camino es guardando la palabra de Dios. La única manera en que podrá llegar a un feliz término y que su vida sea prosperada en todas las cosas es guardando la palabra de Dios. Por eso dice: con todo mi corazón te he buscado. Así también nosotros debemos estar seguros y cada día buscar al Señor de todo corazón, porque Él es el único que nos puede guiar en este mundo que está en tinieblas y lleno de tentaciones. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, amables oyentes, si atesoramos los dichos de Dios, los mandamientos de Dios, no pecaremos contra Él, porque el temor de Dios está en nosotros. Por eso en Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo escribió: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, amable oyente, la palabra de Cristo debe morar en tu mente y en tu corazón. Si la palabra de Cristo mora en tu mente y en tu corazón, ella le enseña y le exhorta en toda sabiduría, y tú cantarás cánticos de alegría, cantos espirituales al Señor, porque has entendido que Él es su refugio, que Él es su Salvador y que su palabra es el tesoro más preciado que podemos tener. Por eso también en el Salmo 119, versículos 97 al 101, el salmista escribió: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que de todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Amén. El salmista escribe aquí de manera contundente y admirada: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así es que nosotros como cristianos debemos anhelar y debemos amar la ley de Dios. Todo el día ella debe ser nuestra meditación, nuestras alabanzas, nuestro caminar en este mundo, y todas las cosas que hagamos deben en ellas estar presente la palabra de Dios que guía nuestros pasos y nos dice cómo actuar correctamente. Por eso el verso 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Si queremos ser más sabios que nuestros enemigos, si queremos dar fruto en nuestra vida, los mandamientos deben estar siempre y permanentemente con nosotros. A Él sea gloria e imperio por los siglos, porque nos ha dejado esa palabra inerrante que es lámpara a nuestros pies y que es vida que transforma y cambia los corazones. Qué gloriosa promesa que el Señor nos da por procurar guardar sus preciosos mandamientos. Por eso, amable oyente, tú tienes una responsabilidad. Y es la responsabilidad de leer la Biblia, la palabra de Dios, y atesorarla en su corazón, como el tesoro más preciado que Dios le haya dado en este mundo. Tú tienes que buscar a Dios a través de la lectura de su santa y su gloriosa palabra.
hacer de sus mandamientos una delicia, hacer de sus mandamientos algo en lo cual usted medita de día y de noche. Que todas las cosas que usted haga en este mundo y las decisiones que usted tome cada día sean guiadas por la bendita e inerrante palabra de Dios, porque ella hará que sus pies no resbalen y que seas más sabio que tus enemigos. ¡Qué promesa tan maravillosa! Ayúdanos, Dios, a guardar tu palabra, porque tu palabra es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría que nos guía en este mundo que está en tinieblas y lleno de tentaciones por donde vamos. Por eso, en el libro de Josué, en el capítulo 1, el siervo de Dios escribió lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera vayas. Amén. Josué escribió esto de manera maravillosa, inspirado por el Espíritu Santo, donde nos dice que nunca se debe apartar de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos meditar en él, porque sólo así haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Si no nos va bien en este mundo, si nuestro camino no ha prosperado, es tal vez que no hemos tenido en cuenta la palabra de Dios. Por eso Él nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes y que no temamos ni desmayemos, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros donde quiera vayamos. Por eso la Biblia, la palabra inerrante de Dios, debe ser nuestra guía de fe y conducta en este mundo. Por eso Juan escribe a los padres espirituales y a los jóvenes, para que atesoren esta palabra y puedan vencer al maligno, y edifiquen la iglesia y pasen la antorcha de generación en generación, para que el conocimiento de la bendita palabra de Dios en Cristo se extienda a las generaciones por venir. En conclusión, amables oyentes, el apóstol en este pasaje del capítulo 2, versículos 13 al 14, llama la atención a los creyentes, es decir, a todos aquellos padres y jóvenes que miren y valoren las bendiciones y las victorias que tenemos en Cristo, porque en Cristo tenemos perdón de pecados por su nombre, porque en Cristo tenemos conocimiento del Padre y del Hijo por la palabra de Dios, porque en Cristo tenemos fortaleza interior por la palabra de verdad. Así es que, amables oyentes, todo lo tenemos en Cristo. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo murió y resucitó, venciendo la muerte y el pecado y al enemigo. Nosotros hemos de creer en Él y confiar en Él cada día, y entender que si Dios nos ha llamado a formar parte de su iglesia, es para que cumplamos un propósito, y no nos quedemos solamente con el conocimiento guardado, sino que manifestemos al mundo pecador que solo en Jesús podemos ser salvos, y que solo nos puede hacer aptos para toda buena obra, y presentarnos libres de mancha y de pecado en el día del juicio, porque Él dio su vida por nosotros. Él pagó nuestros pecados en la cruz y nos ha dado la libertad y la victoria en Cristo. Por eso, amable oyente, no rehúses venir a Cristo. Señor, yo te ruego en esta hora
que cambien los corazones de los que han escuchado este mensaje, a los que ya son creyentes, que les dé la gracia de vivir para ti, y a los que no son creyentes, que los traigas al arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados. Te pido esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza el día de hoy. Si Dios quiere, nos vemos el próximo programa. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.